Dame unas líneas de presentación, lo siento muchísimo porque no he tenido tiempo, pero muy brevemente. Yo soy Gloria del Val, soy miembro del proyecto de investigación y el año pasado leí mi tesis doctoral sobre Giovanni Battista Crescenzi, dirigida por la profesora Beatriz Blasco Esquivias, y bueno, formo parte del proyecto de investigación con lo que pues ahora mismo les voy a comentar. Sin más, les disculpo, mi voz es un poco acatarrada, pero disculpenme. Bueno, pues yo les voy a presentar la investigación que estoy realizando, que estamos realizando en el marco de este proyecto femenino singular, y tiene a dos grandes protagonistas. Uno bien conocido por mí, que es el grabado que tienen ustedes delante, Giovanni Battista Crescenzi. Este señor, para quien no le conozca, es un noble llegado de Roma. Tampoco quiero centrar la intervención estrictamente en él, aunque bueno, verán que tiene un peso importante, pero bueno, es un personaje, yo creo, de los protagonistas en el escenario artístico de la corte madrileña, del reinado de Felipe III y especialmente Felipe IV. Aquí le tenemos en una de las, bueno, un grabado que reproduce un autorretrato del propio Crescenzi cuando tenía 19 años, a una imagen, bueno, pues ya le ven ustedes del noble pintor, del diletante, noble pintor y arquitecto, ¿no? Con sus pinceles bien engalanados. Este es uno de los protagonistas que reconozco es el que, bueno, pues, he dedicado más años de investigación, y la otra protagonista, a quien, si la profesora de Carlos Barona estaba abrumada, pues yo la verdad es que también en esta mesa agradezco muchísimo porque estoy aprendiendo muchísimo con todos, la verdad, y seguro que sigo aprendiendo, pero bueno, del entorno conventual, de estas relaciones, pues la verdad es que, pues en fin, quiero aprender más todavía, y es una mujer que ha presentado doña Ana García Sanz, y es Sor Margarita de la Cruz, ¿no? Ella ya ha hecho referencia, tampoco voy a insistir más en esos aspectos, pero bueno, sí señalar un poco la importancia que tiene y por qué me ha llamado la atención. Estos son mis dos protagonistas, y el nexo, por qué yo me estoy dedicando a esto, es una relación que va a unir durante algunos años, entre 1622 y 1633, bueno, hasta el 30-33, que es cuando muere Margarita, a estos dos personajes, centrada en el monasterio de las Descalzas Reales y al hilo de lo que ha comentado también doña Ana García Sanz, también lo conoce muy bien, que es la reestructuración y un cambio muy interesante de traza y de proyecto del sepulcro de la madre de Sor Margarita de la Cruz, la emperatriz doña María, en el coro alto de las Descalzas Reales de Madrid. Como bien ha dicho doña Ana García Sanz, la emperatriz María de Austria murió en 1603, si no recuerdo mal, y como bien ha indicado, y además le agradezco porque bueno, fue una mañana magnífica la que pasé con ella en las Descalzas, haciéndome de excelente cicerona y bueno, pudiendo verdaderamente completar toda esta investigación, y me enseñó, y doy fe, de que las palabras del padre Carrillo, si no recuerdo mal es el cronista que relata un poco las honras fúnebres que se le hicieron a esta señora, la emperatriz María, son fidedignas. O sea, ella se enterró en el claustro bajo una losa o una piedra lisa y llana, al lado del altar de la oración de Cristo del Huerto, que es también bastante significativo por el óleo sobre cobre atribuido a Guido Reni, que también ha estudiado Ana García, que después va a querer, seguramente Margarita, ¿no? Una obra que también está en posesión de los bienes de su madre, que esté en la sepultura definitiva. Ella quiere enterrarse ahí se entierra, pero seguramente al hilo de las reformas que se emprenden en este espacio en 1612, que va a llevar a cabo el maestro mayor de las Reales, Juan Gómez de Mora, que están documentadas, que son tasadas por Alberto de la Madre de Dios. Bueno, pues en estas reformas de ampliación del coro ya se dice que Juan Gómez de Mora debe trazar un nicho, tengo por aquí la expresión exacta, pero bueno, se debe realizar un nicho con su horna fina para alojar posiblemente los restos y la nueva sepultura que Felipe III ya quería hacer a su pariente. No sabemos exactamente cómo sería el aspecto de este sepulcro, no es el que tenemos aquí en pantalla, porque esta es la reforma donde luego Margarita va a tener un peso específico muy importante, y también Giovanni Battista Crescenzi, pero sí, aquí estaba esa primitiva hornacina, que como digo se hace
cuando al hilo de esas reformas, de la ampliación del coro, y el lugar es exactamente el mismo, porque era el sitio donde la emperatriz María gustaba de acompañar los rezos de las monjas justo en el centro del coro. Ahí se entierra, sabemos que en 1615 la obra debe quedar concluida, puesto que el padre Carrillo relata la gran ceremonia con la presencia de magníficos prelados, toda la manivencia, para enterrar en esa hornacina, en ese nicho, a la emperatriz. Juan Luis Blanco Mozo, que ha investigado mucho también la figura de Crescenzi y de Alonso Carbonell, él, por cierto, tiene un artículo en prensa, no he podido consultar, porque a ver si lo publica dentro de poco, pero bueno, también sobre precisamente cómo es el aspecto del sepulcro, unas filiaciones muy interesante. Bueno, pues Juan Luis Blanco Mozo encontró un documento sustancial que nos arroja algo más de luz sobre cómo podía ser el aparato decorativo y la apariencia de esa hornacina, que es un documento de tasación que se realiza en 1622, en febrero, a un maestro cantero, o sea, Martín de Cortaini. Bueno, y este señor se le tasa en 1622 y se le paga, la obra estaría hecha en el 15, pero bueno, ya saben ustedes que los retrasos, y más en las que tienen que correr un poco a cuenta de la corte, pues son muy habituales, ¿no? Entonces ahí sí que se especifica un poco más, que es esa especie de nicho con forma de hornacina, que tiene unos remates con unas pirámides, con unas bolas, es decir, un aparato funerario que pudiera recordar al ámbito escurialense, un poco en la línea de lo que podía estar haciendo Juan Gómez de Mora, y donde se habla también de la combinación de mármoles y jaspes. Por tanto, pudiéramos pensar en un espacio de cierta riqueza, de envergadura. Quizá había puesto también Ana esa imagen, ¿no?, bellísima de la capilla de Acumetrezzo, ¿no?, hecha por él, de donde está enterrada doña Juana. No digo exactamente, pero bueno, sí un poco esa idea, ¿no?, que también remite mucho al Escorial. Bueno, un espacio grandioso, y donde Felipe III quería, pues bueno, disponer los restos de su tía con un cierto empaque, aún contraviniendo sus propios deseos. Y es curioso, y me gustaría ya dejar apuntado cómo Carrillo describe que Felipe III, siguiendo, esto lo dice Carrillo, este cronista, siguiendo las ideas de su padre, de Felipe II, pensó trasladar los restos de la emperatriz al Escorial, que era, bueno, pues donde Felipe II estaba enterrando, digamos, a su gran familia, y ya saben que el monasterio del Escorial, entre otras muchas cosas, la primera es el gran panteón dinástico, ¿no? Entonces esta idea de este vínculo que supuestamente ya Felipe II habría pensado, ¿no?, con el Escorial, con su familia real, bueno, quiero que lo tengan presente, porque es lo que después, de una manera muy evidente y muy visual, se va a retomar en parte por Margarita y por Crescenzi. Las obras quedan ahí, ya les digo más o menos cómo podría ser aparentemente, solamente tenemos esa descripción y la tasación de cómo podría ser, y así las cosas. Bueno, y también es muy interesante que ya en esta primitiva hornacina, aquí ya estaba dispuesto este lienzo, que es, creo que tengo aquí una imagen, bueno, estas son imágenes que pude tomar gracias me salieron bastante bien, alguna movida, pero bueno, pues no se ve nada, lo siento mucho, pero bueno, en la que he puesto ya se ve muchísimo mejor, y quizá en otras posteriores se vea mejor. Ya estaba dispuesto, de alguna manera, ese óleo sobre cobre bellísimo, en la oración en el huerto, atribuida a Guido Reni, que posiblemente fue un regalo del Papa a la propia emperatriz María. Y yo creo que también es una forma de conectar con una piedad, puesto que ella también había querido enterrarse en ese claustro delante de esa oración en el huerto, pues que ya mantenía un poco ese vínculo, ¿no? O sea, ya en esa idea de Gómez de Mora está también presente este cuadro. Como les digo, esto queda así. Va pasando el tiempo y lo sabemos por la documentación que ya Ceán Bermúdez y Llaguna Mirola sacaron a la luz, ¿no?, sobre todo en las noticias de 1829, publicadas por Llaguna, revisadas por Ceán. O sea, que es una de las pocas obras documentadas de Crescenzi, la verdad. Y es muy curioso, porque es una de las pocas obras documentadas de Crescenzi, y que sin embargo casi, bueno, no, ningún biógrafo de este personaje comenta, ¿no? O sea, Crescenzi tiene varios grandes biógrafos, por ejemplo Giovanni Baglione, que es un teórico italiano, o Lázaro Díaz del Valle, por poner alguno. Ellos no mencionan para nada la autoría de las trazas de este cambio en el sepulcro, y en cambio sí que lo contrastamos documentalmente, lo que nos habla también de este espacio más privado, más, bueno, tan privado como podía ser las descalzas, ¿no? También es interesante para la relación que establecieron él y Margarita. Bueno, como les digo, por la documentación que ya sacaron ellos, que está en Palacio, que también está en el archivo de Simancas, en la Junta de Bas y Bosques,
sabemos que ya en 1622, en agosto, pocos meses después de que se haga la tasación a este Martín de Cortay, Felipe IV acababa ya un añito, pero de ser nombrado rey, quiere cambiar ese sepulcro y ordena al Panteón del Escorial y ordena a Crescenzi, que por estos años estaba inmerso, ya empezando la cosa, si me permiten la expresión, un poquito a decaer, me refiero en el ritmo de construcción de la obra del Panteón, que saben ustedes, el Panteón del Escorial ya estaba hecho desde, prácticamente desde que se levanta el monasterio con Juan Bautista de Toledo y demás, no voy a insistir en ello, pero cuando muere Felipe III hay un cierto parón de las obras, pero todavía estaba allí Crescenzi. Entonces Felipe IV le pide, trae una urna de las que estás construyendo ahora mismo en el Panteón para colocarlo en el sepulcro de mi tía abuela, de mi tía, él se refiere. Y sabemos que esa orden no llegó a ejecutarse, todo esto lo sabemos por otra carta del secretario de la Junta de Obras y Bosques, que es muy prolija y se explica muy bien todo lo que pasó. No se llegó a ejecutar porque la Sor Margarita de la Cruz expresamente dijo: no traigáis la urna, yo he hablado con Juan Bautista Crescencio, que es como se le suele llamar, y él me ha dicho que esta urna no cabe en esta hornacina, no cabe en este hueco, por estar mal dispuesto, mal compuesto, utiliza unas palabras. Es necesario recomponer el espacio y entonces ya se traerá esta urna del Panteón. Crescenzi realiza una traza que no hemos conservado, pero piensen ustedes en un dibujo arquitectónico, ¿no? Además él es un claro ejemplo de una persona, ¿no? De un arquitecto tracista, o sea, que tiene sus conocimientos para poder diseñar, ¿no? En este tipo de aparatos, ¿no? A caballo entre arquitectura y escultura, como es este monumento efímero. Él elabora una traza que es aprobada por Sor Margarita en estos años de 1625 y que después es aprobada por el rey Felipe IV, y es entonces, ya en este año 25, cuando finalmente empieza esa orden de enviar esa urna. ¿Por qué me muestro tan cautelosa, porque no sabemos las razones que hacen que en 1626 esa urna y esas obras todavía no hayan comenzado? Es decir, tenemos que pensar que hasta esos momentos el sepulcro seguiría teniendo el aspecto que les comentaba de Gómez de Mora, con esas pirámides, con esas bolas, y no sabemos. 1626 es un año muy complicado, es un año donde las obras del Panteón, a las que Giovanni Battista Crescenzi está vinculado, están totalmente paralizadas, hay muchísimas quejas de los operarios, es un año conflictivo, no sé si quizá también la Sor Margarita tiene también muchos problemas, muchas enfermedades. Comienza la ceguera, que también es una cuestión importante, el hecho de que ella está prácticamente ciega cuando está encargando esta obra, y sea como fuere, la cuestión se paraliza. Pero no cae en el olvido, ni de Crescenzi ni de Margarita. Y es en el año 1630, cuando Crescenzi está ocupando una posición absolutamente preeminente en las obras reales, que es la superintendencia de la Junta de Obras y Bosques, sobre todo destinada a trabajar en el Palacio del Buen Retiro, cuando de nuevo llega otra petición, siempre del Felipe IV, pero siempre a instancias de Sor Margarita: por favor, manden de nuevo esa urna, que por visto ya estaba construida, manden todos los bronces que se hicieron en ese momento del 25 para hacer y instalen el aparato. Y en este momento se conserva también un testimonio de Crescenzi, donde le explica: está todo ejecutado, Pietro Gatti realizó las ménsulas, los follajes, lo enviamos para allá, y además os voy a enviar, yo quiero que del Panteón se venga Nicolás Banderiet, que es uno de los maestros broncistas, dicen de origen italiano, pero de este señor la verdad es que no sabemos apenas nada. Yo quiero que venga Banderiet porque yo me entiendo mejor con él, y poder tramitar directamente con él, la puesta en marcha, digamos, de esta obra. O sea que él siempre se va a guardar también la última palabra, digamos, de cómo transformar este sepulcro. Y bueno, pues lo que acaba surgiendo es lo que tienen ustedes en pantalla. Es una obra que yo, ya digo brevemente, lo que quería señalar es, por un lado, la importancia que tampoco se le ha dado, y yo creo que la tiene, y cuando uno ve la documentación y ve cómo se están expresando estas personas, tiene Sor Margarita de la Cruz, y que verdaderamente ella quiere este espacio, ella paraliza, no que venga
Entonces, subrayar también el peso específico de Margarita de la Cruz en levantar esta hornacina, a mi juicio, mucho más imponente, sin duda, que lo que podía haber hecho Juan Gómez de Mora, simplemente por los materiales, por la riqueza de esos bronces que de repente empiezan a ornar, ¿no? Y estos roleos, esas ménsulas, la propia urna, ¿no? Con las garras de león, que está hablándonos de un lenguaje que para el momento era totalmente vanguardista, porque era lo que se está haciendo en el panteón escorialense, ¿no? Entonces, subrayar esa importancia, ¿no? De Margarita a la hora de poner en marcha esta obra, subrayar también pues esa vanguardia artística, ¿no? Porque, como les he comentado, pues esto es que estaba haciéndose. O sea, estaba haciéndose, y de hecho el Panteón del Escorial, no olviden ustedes que hasta 1654 nadie lo vio. Bueno, digo nadie lo vio porque no estaba construido, tuvo unos parones tremendos en la fábrica y esto prácticamente ya se podía ver una avanzadilla. Aunque no es exacta, luego les diré que tiene algunas diferencias con respecto a las urnas del Panteón. Pero es también una obra que nos permite, hablaba Maricruz de como lo comentaba, como de la conciencia de pertenencia a un linaje. Pues yo aquí veo una conciencia clarísima por parte de Margarita de decir, no, yo sé quién es mi madre, y mi madre, si tiene que estar, ya que no está donde ella quiere, pues que esté enterrada en una urna del Panteón del Escorial. Una urna que estaba reservada para los reyes y para las madres de los reyes. Y bueno, creo que eso es un peso que convendría señalar. Les traigo aquí la obra definitiva, como digo, con bastantes cambios. No es así como lo veía Crescenzi, que el pobre falleció sin ver el Panteón terminado y con las obras bastante empantanadas, pero para que vean ustedes, pues ahora tienen el altar y tienen a los lados esas urnas. Una de ellas, tal cual, es la que se sacó. Siento que son un pelín más estrechas, no es exactamente sacada, imagino que a lo mejor trataría de adaptarse al hueco también que tenía, pero en principio sí que sabemos que el artista que hace los modillones, no tenía carteras, pero las garras y lo que son los roleos del friso, ese es Pietro Gatti. Eso está documentado además en el año 22 y es Pietro Gatti, que es el mismo maestro que está haciendo todo el aparato decorativo en bronces del Panteón, que lo diseña. O sea que los diseños es una fábrica que procede exactamente de ahí y que curiosamente es el Panteón que debe costear los gastos que están siendo generados también por el sepulcro de la Emperatriz. La verdad es que no estaba el Panteón para hacer ningún tipo de gasto. Le pongo esta para que vean las filiaciones evidentes. Es que es igual, o sea, ese friso, ¿no? O sea, bueno, aquí las urnas ya ven ligeramente distintas, la tapa es diferente, son mucho más chatas, pero bueno, luego ha intentado conservar de otra manera, pero ese tipo de volutas, ¿no? Que están cerrando, digamos, las cajas, ¿no? No es tan fastuosa, no sé si en algún momento pensó serla, pero en cualquier caso es la misma idea dinástica. Y les traigo esto, pues bueno, simplemente es la Capilla Paulina, donde Crescenzi va a ejercer una superintendencia muy interesante, muy directa, ¿no? De confianza con el Papa Pablo V, y aunque siempre se compara esto con el Panteón del Escorial, que en mi opinión pues tiene diferencias bastante claras, empezando por la luz y siguiendo por muchas cosas, sí es cierto que la combinación de esos mármoles y esos bronces se podrían traer aquí a colación, aunque también bueno, el propio Escorial, ¿no? Estaba lleno también de esa combinación mármol y bronce, pero en este caso resaltar esa magnificencia, ¿no? Y esa idea de poder en esa combinación, pues creo que también se debe a Crescenzi, ¿no? Y aquí hay algunas imágenes que agradeceré siempre la ocasión de oro que me brindó Ana García Sanz, de poder tenerlas bien por fin, que llevaba muchos años cerrado el sepulcro, nunca, la vez que fui no llevaba la cámara y bueno, pues aquí está magnífico, ¿no? Con todos los dorados, una obra verdaderamente de empaque, ¿no? Y donde vemos esos roleos maravillosos, ¿no? Que tienen aquí todos estos bronces. Y simplemente, ya digo que no quiero, quizá he sido un poco breve de más, pero mira, así dejamos también un poco abierto más el turno de debate, por si les quedan a ustedes algunas preguntas en el tintero. Pero sí quería, bueno, pues sobre todo apuntarles cuál es mi nexo en el proyecto. Creo que Margarita de la Cruz, bueno, ya ha comentado un poco ese tema de los niños Jesuses, habría que ver quién encarga a esos niños. O sea, ¿a qué artistas los encarga? Y bueno, sí, también detrás de esa piedad existe una voluntad de, por supuesto, de coleccionismo y luego pues de ver, ¿no? Y luego pues el retrato que ha puesto de Ana Dorotea de Rubens, maravilloso también tenía, me comentaba Ana, ¿no? Es decir, es una mujer que estamos en el proyecto un poco para ver ese tipo de intereses y
bueno, pues no quiero redundar, pero sí cerrar un poco con esa idea, ¿no? O sea, mostrar cómo Margarita es una mujer muy consciente de ese linaje, cómo escoge una urna, de verdad es algo absolutamente privilegiado, y cómo ella, porque yo creo que tiene que ser ella, Crescenzi era un tipo que ya en el 22, cuando se debe poner en contacto con Margarita, quiere empezar a buscar vínculos en la corte para quedarse mucho más presente en Madrid que en el Panteón del Escorial, para quedarse ligado al entorno cortesano, pero como también Margarita confía plenamente y a partir del 25 ciegamente, y no es ningún chiste porque es la realidad, la confía ciegamente en las capacidades de Crescenzi. No, ya les digo que verdaderamente, eso también, cuando yo lo leí, verdaderamente me hizo pensar, ¿no? Es una mujer que no vio el resultado de esto. Y sin embargo, fue capaz de confiar en las habilidades de este personaje que le hizo una traza que no pudo ver, pero por lo que le entendería, ¿no? Y sobre todo ahí está también detrás que Crescenzi, no olvidemos que vino respaldado pues por mucha gente, por Zapata, pero es que Crescenzi era la mano casi derecha, diría, y si me permiten, de Felipe III, ¿no? Entonces, ella quería a ese señor, ella quería al que estaba haciendo la vanguardia en el Panteón del Escorial, y ella lo quería para traerla. Entonces, bueno, me parece un caso importante y que luego no cejaran el empeño, ¿no? Ya está, esto se hace en el 30 y se muere en el 33, ¿no? O sea, que aunque no lo viera, quiso dejarlo ahí patente, y ya digo que espero seguir pudiendo elaborar algunas cosas más sobre esta mujer. Muchísimas gracias.